Juan Manuel de Rosas ha sido traicionado. El general Pacheco, encargado de organizar las tropas rosistas, renunció a su cargo. Rosas está enfurecido. En unos pocos minutos comenzará la batalla más importante de su vida. El aire está lleno de interrogantes. Pero Rosas se jura vencer a su gran enemigo, Justo José de Urquiza. Un soldado se le aproxima rápidamente. Le informa que el ejército grande de Urquiza está cerca. El caudillo se prepara a atacar, despertando la furia de sus tropas. El campo lo vio nacer y convertirse en un poderoso estanciero. Se ganó el respeto de los paisanos, a los que supo escuchar y movilizar. El orden fue su gran obsesión y el color rojo la marca de su anhelo político. Alcanzó la gobernación en Buenos Aires durante 2 períodos y consolidó el federalismo en todo el país. Fue un hombre ambiguo, enemigo de la negociación interna y maestro en la externa. Destruyó a sus adversarios sin dudarlo, mientras la sangre escribía uno de los periodos más turbios de nuestra historia. Él fue llamado el restaurador de las leyes, y su nombre es Juan Manuel de Rosas. Rosas es un personaje polémico, digamos, es como uno de los personajes más polémicos de la historia argentina y, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver, diría yo, en primer lugar con que la historia de Rosas, o las primeras historias de Rosas, fueron construidos por una generación de personas que combatían contra Rosas y que son las que además llegaron al poder cuando Rosas cayó. Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Su padre fue León Ortiz de Rosas, un militar que descendía de una respetada familia española. Su madre fue Agustina Teresa López y Osornio, quien poseía un importante patrimonio y se encargaba de administrar la estancia El Rincón. La infancia de Juan Manuel transcurrió entre la vida de campo y la vida de la ciudad. Estos son los padres de Rosas, Agustina López de Osornio y León Ortiz de Rosas. En esta imagen aparecen como doña y don. Eso es un signo de distinción en la época, digamos, en la época colonial y también en los primeros años independientes. Si vos llevas delante de tu nombre el término don o doña, implica una diferencia social. Y eso muestra que Rosas nace en una familia pudiente, una familia respetable para la época. Su madre era hija de Clemente López, que era un hacendado que había muerto en un malón indígena, lo habían lanceado.
y degollado, y su padre provenía de una familia de hidalgos españoles, es decir, que tenía un estatus alto socialmente. En 1806, cuando se produjo la primera invasión inglesa, Juan Manuel, con apenas 13 años, se presentó ante Santiago de Liniers. En los ojos celestes de aquel muchacho brillaba el vigor y el entusiasmo que mucho tiempo después harían de él un caudillo. Liniers lo destinó como servidor de cañón. Durante su labor, el joven vivió en primera persona la lucha encarnizada por defender la ciudad de los invasores. Después de cumplir con sus obligaciones, Juan Manuel se decidió por regresar al campo. Se dedicó a administrar los bienes de su familia, pero la convivencia con su madre, que lo acusaba de despilfarrar los bienes, se le hizo insoportable. Rosas renunció a su trabajo como administrador y abandonó la casa. Ella se molesta con cómo él administra la propiedad familiar, que llamaba El Rincón, y él termina yéndose de ahí y de hecho tuvo varios problemas para que aceptaran su casamiento. En aquellos tiempos se había enamorado de una joven llamada Encarnación Ezcurra. En 1813 se convirtió en su esposa, con la que tendría 3 hijos. Manuelita fue uno de ellos. Casado e independizado de su madre, Rosas buscó tener un patrimonio económico propio. Esto lo llevó a asociarse con sus amigos Luis Dorrego y Juan Nepomuceno Terrero. La sociedad que formaron se dedicó a la construcción de un saladero en Quilmes y luego a la compra y venta de tierras y ganado. Con gran éxito. Los logros de Rosas se iban convirtiendo en signos de grandes cosas por venir. En 1820, la sociedad de Dorrego, Terrero, Rosas creó la estancia San Martín en Cañuelas y Los Cerrillos en Guardia del Monte. Esta última poseía 300.000 hectáreas de extensión. La habilidad de Rosas para administrar las propiedades lo convirtió en un hacendado clave de la región. Esto le permitió, de a poco, relacionarse con la política, presentando peticiones a los sucesivos gobiernos, abogando por los intereses de los productores ganaderos y saladeros. Y él, incluso como administrador, escribe una instrucción que se llama para los mayordomos de estancia, donde se muestra muy estricto en en cómo controlar la producción. Porque en esa época hay un problema muy grande, y es que uno piensa desde ahora, ¿no? Y dice, bueno, el campo alambrado, controla. En esa época no hay alambrado, no hay forma de controlar la producción. Entonces las vacas obviamente no son ordenadas, se van moviendo. Entonces, y eso implica que hay mucho robo de vacas, que los peones pueden estar, pero también pueden irse porque tienen formas alternativas a su salario para sobrevivir. Cazar nutrias, lo que se llama el bicherío, con lo cual es muy difícil tener el orden que un estanciero quiere tener. Y Rosas intenta hacerlo mediante un texto sumamente obsesivo en el cual marca perfectamente cómo controlar a la estancia, y eso también le da prestigio como administrador, ¿sí? Y también lo que va a hacer es que él, en su experiencia como administrador y como estanciero, adquiere una gran habilidad en la relación con la población rural, particularmente con los sectores populares. Rosas permanece en primera fila, observando minuciosamente la batalla. Sus soldados luchan vigorosamente contra los enemigos litoraleños. El polvo va cubriendo el palomar.
mientras la muerte cobra sus primeras víctimas. Las balas llegan cerca del corcel de Rosas. Un relincho saca de sus pensamientos al restaurador. Domina su rocín mientras escucha los gritos de sus hombres. En 1820 se produjo un acontecimiento decisivo. El litoral se enfrentó a Buenos Aires en la cañada de Cepeda. Los caudillos López y Ramírez vencieron al poder central, que quedó destruido. Alguien tenía que ocupar de forma interina el cargo de gobernador. Varios gobernadores estuvieron interesados en ocupar el puesto, pero no lograron consolidarse. Finalmente, Manuel Dorrego, coronel del ejército y hermano del socio de Rosas, fue elegido gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. Dorrego usó las milicias para defender la ciudad de un nuevo ataque del santafesino López. Rosas, que servía en la milicia, proveyó al gobernador con 500 de sus colorados, milicianos que vestían de camiseta y chiripá rojos. Dorrego luchó duramente contra las fuerzas santafesinas y los expulsó de la provincia, pero luego invadió Santa Fe y fue vencido. Esto condujo a que la Junta de Representantes le quitara el poder al derrotado Dorrego. Rosas, al tanto de las noticias, convocó a los generales Martín Rodríguez y Gregorio Araoz de la Madrid. Ahí aparece Rosas. Él interviene de manera muy destacada para favorecer una solución política en Buenos Aires, que es la llegada al gobierno de Martín Rodríguez. Si en 1820 llega Martín Rodríguez al poder, que va a tener como ministro a Rivadavia, a Manuel José García, y una de las personas que más favorece por su intervención dirigiendo a los milicianos y a sectores de la campaña es justamente Juan Manuel de Rosas. A la sombra de un ombú, Rosas manifestó su apoyo político y económico a Rodríguez para que fuera gobernador de Buenos Aires. Con este aporte clave de Rosas, Rodríguez fue elegido gobernador por la Junta de Representantes. Pero como la mayor parte de las milicias de la ciudad seguían a Manuel Dorrego, se rebelaron furiosamente contra Rodríguez. El gobernador escapó al campo y se comunicó de inmediato con Rosas, solicitándole ayuda. Entretanto, en Buenos Aires, los rebeldes ocuparon la Plaza de la Victoria. Exigían el retorno de Dorrego a viva voz. Rosas no perdió tiempo. Ordenó a su caballería de colorados que tomase la plaza por la fuerza. Los dos bandos colisionaron violentamente. El ataque derivó en una masacre. 300 personas perdieron la vida. Gracias a su actuación, Rosas fue aclamado como el restaurador del orden. En octubre de 1820, Dorrego pierde el poder, es decir, después de su fallida invasión a Santa Fe, y es reemplazado por Martín Rodríguez. Pero partidarios de Dorrego en la ciudad se levantan a favor suyo. Dorrego no participa de ese levantamiento, pero sí un montón de gente que quiere que él siga como gobernador. Y entonces Rosas interviene militarmente, o sea, al mando de su milicia, los Colorados del Monte, y derrota con esas tropas rurales a la milicia de la ciudad e impone de nuevo el orden, por lo cual es saludado fuertemente por la prensa, por muchos que lo consideran un constructor del orden. Este caudillo, que administró exitosamente sus estancias, formó su patrimonio económico propio
y proveía a la gobernación de Buenos Aires de sus colorados, se consagraba. Fray Cayetano Rodríguez le dedicó el siguiente soneto: grabad por siempre en vuestros corazones de Rosas la memoria y la grandeza, pues restaurando el orden os avisa que la provincia y sus instituciones salvas serán. La ley es vuestra empresa, la bella libertad vuestra divisa. Pacificado el clima de Buenos Aires, Rosas pujó por conseguir una paz duradera con Santa Fe. El 24 de noviembre de 1820, en la estancia Venegas, firmó un acuerdo con el gobernador López. En una cláusula secreta, Rosas entregó una indemnización de 25.000 cabezas de ganado, a modo de donación particular. Es que durante la Guerra de la Independencia, Santa Fe había quedado devastada y necesitaba recuperar su economía. Este acuerdo selló la paz entre Buenos Aires y Santa Fe. Sería el inicio de una larga alianza entre López y Rosas. Rosas mantuvo una buena relación con los indígenas, gracias a su experiencia como estanciero y su conocimiento de la frontera. Cuando en 1821 el gobernador Rodríguez inició una violenta campaña con el objetivo de apropiarse de algunas tierras de indígenas y de tomar represalia por un malón, Rosas se opuso y cortó su relación con el gobernador, a quien había apoyado para alcanzar la gobernación. Regresó a su labor en las estancias, distanciándose de la política. En 1824, un Congreso Constitucional convocado en Buenos Aires nombró al unitario Bernardino Rivadavia como presidente de la República. Hasta entonces, Rosas nunca se había opuesto a las decisiones de ese dirigente político. Ahora Rivadavia quiso dividir la provincia de Buenos Aires en dos. Por un lado la región norte, con capital en San Nicolás, y por el otro la del sur, con capital en Chascomús. Propuso además la nacionalización de la aduana, proceso que perjudicaba los intereses de los productores ganaderos. Rosas y un numeroso grupo de estancieros se opusieron a Rivadavia exigiéndole su renuncia, la cual se produjo ante las muchas oposiciones que levantó su presidencia. Al poco tiempo, la Junta de Representantes de Buenos Aires volvió a elegir a Manuel Dorrego, que ahora era el líder del Partido Federal, como gobernador de la provincia. Dorrego nombró a Rosas comandante general de las milicias de la campaña de la provincia de Buenos Aires. La relación entre Rosas y Dorrego era tensa, debido a las discrepancias suscitadas en el pasado, por lo que Juan Manuel no tuvo injerencia en el gobierno. Dorrego se encontró en una posición complicada, pues la provincia se hallaba en estado crítico tras la costosa guerra con el Brasil, que se libró entre 1825 y 1828. Preocupado por la situación de Buenos Aires, donde la tensión política entre unitarios y federales iba en aumento, le ofreció su apoyo a Dorrego, pero este no lo aceptó. Los recelos de Rosas eran correctos.
Una insurrección unitaria comandada por Juan Lavalle estalló en la ciudad y tomó el poder. Dorrego escapó a la campaña. A pesar de las advertencias de Rosas, Dorrego se enfrentó con Lavalle y fue derrotado en Navarro. Los unitarios tomaron una medida que iba a cambiar la historia: fusilar a Dorrego. Lavalle dio la orden y asumió la responsabilidad. Buenos Aires se vistió de duelo. Muerto Dorrego, Rosas se convirtió en la principal figura del federalismo porteño. La campaña bonaerense se rebeló contra Lavalle. Rosas se sumó al levantamiento y se volvió su líder. Ayudado por los soldados del santafesino López, combatió a las tropas de Lavalle y venció al unitario. Rosas se convierte en el dirigente de ese levantamiento, derrota a Lavalle en la batalla de Puente de Márquez, lo encierra en la ciudad, ambos pactan y deciden crear una lista única para que haya unidad entre unitarios y federales. Los unitarios abandonan ese acuerdo, no lo respetan, entonces vuelve a haber hostilidad. Finalmente los unitarios ven que no tienen ningún tipo de apoyo, tienen que abandonar la ciudad y ahí Rosas llega al gobierno. Y ahí comienza el periodo federal, periodo que podemos ver simbolizado en el color rojo. Rosas llegará a la cima del poder, formalizándose como el gran caudillo porteño. El 8 de diciembre de 1829, la legislatura porteña lo nombró brigadier y restaurador de leyes. Juan Manuel de Rosas comenzaba su primera gobernación. Utilizando el asesinato de Dorrego a su favor, el restaurador organizó un gran entierro para el mártir federal. Se transformó en el heredero de la popularidad de Dorrego en la ciudad, sumándola a la que ya tenía en la campaña. Su semblante federal se proyectaba cada vez más sobre Buenos Aires y también se iba a extender sobre el resto de las provincias. Urquiza está ganando. La contienda se ha vuelto caótica. Rosas está intranquilo, pero permanece en su lugar. Profiere algunas órdenes, pero su voz es aplacada por el sonido de los disparos. La derrota está recayendo del lado porteño. El caudillo percibe una sutil sombra que va cubriendo su figura. Ahora, la noche lo aplasta. Las palomas cruzan el cielo, cubierto con humo negro. Rosas era un estanciero que buscaba el orden. Y para eso apeló a una identidad política fuerte, la federal. Para conquistar el orden, todos debían ser federales. Esto lo llevó a firmar un decreto que obligaba a utilizar la divisa federal color punzó. Aunque sus adversarios, los unitarios, habían fracasado en Buenos Aires, habían triunfado en muchas provincias. Liderados por el general Paz, conformaron la Liga del Interior.
Para luchar contra ellos y destruirlos, Rosas firmó en 1831 el Pacto Federal con las otras provincias federales: Santa Fe, Entre Ríos y durante un corto tiempo Corrientes. Los federales organizaron un gran ejército con el dinero de Buenos Aires. La Liga Unitaria tenía los días contados. En ese momento el país se había partido en dos, ¿sí? Había 4 provincias federales: Buenos Aires, Santa Fe con Estanislao López, Entre Ríos y Corrientes, contra los unitarios del interior que dirigidos por el general Paz, habían armado una liga unitaria. Bueno, hay un choque entre ambas. Rosas pone todos los recursos de Buenos Aires al servicio de esa guerra. Triunfan los federales. Una tropa santafesina capturó al general Paz, quien fue encarcelado. A continuación, el federal Facundo Quiroga derrotó al ejército unitario y la Liga del Interior se derrumbó. Sin la amenaza unitaria, el gobernador santafesino López le propuso a Rosas que convocara a un congreso constituyente. Pero el restaurador se negó, afirmando que el territorio rioplatense todavía no estaba pacificado. Se creó entonces la Confederación. Cada provincia era un estado autónomo con sus propias autoridades y decisiones. Solo se unía a las otras en caso de un ataque exterior, y todas delegaban el manejo de las relaciones exteriores en la provincia más poderosa, Buenos Aires. De esta manera, la primera gobernación de Rosas llega a su fin. El primer gobierno de Rosas es un gobierno muy ordenado, que va de 1829 a 1832, en el cual él lo que intenta hacer es una administración, digamos, ordenada, que siempre el orden fue su gran objetivo, ¿no? de la provincia, y al tiempo tratar de vencer a sus grandes enemigos, que eran los unitarios de la Liga del Interior. Durante sus 3 años de mandato pudo conservar su poder, alejar la guerra de la provincia y conseguir el orden administrativo. La legislatura porteña le ofreció la reelección, pero como había pasado el peligro unitario, ya no iba a tener facultades extraordinarias. Rosas creía que sin ellas no se podía gobernar. Se ofendió y no aceptó el cargo. Hay una banda que perteneció a él, una banda de gobernador, ¿no? Una banda que probablemente es posterior, pero no sirve para esto. Le ofrecen ser reelecto, pero sin las facultades extraordinarias. Y Rosas, que es un personaje que cree que sin facultades extraordinarias no se puede gobernar en un lugar tan complicado como es el Río de la Plata, no acepta la reelección. Rosas se dedicó a organizar una campaña militar contra los indígenas para extender la frontera y ganar territorio. 1.500 hombres lo siguieron por las regiones del sur y sudoeste. La gobernación provincial fue ocupada por Juan Balcarce, un colaborador de Rosas. Pero bajo su gobierno se formó un sector opositor al restaurador dentro del federalismo. Rosas los llamaba los cismáticos. Su esposa, Encarnación Ezcurra, tomó las riendas de la carrera política de su esposo, ausente en la campaña contra los indígenas. Encarnación dirigió a los federales partidarios de Rosas, llamados los apostólicos. No era común que una mujer fuese dirigente política, pero Encarnación demostró tener mucho más talento y decisión que los otros líderes apostólicos. En octubre de 1833,
Buenos Aires vivió una etapa de convulsión política. Los cismáticos, apoyados por Balcarce, y los apostólicos se enfrentaron duramente. Encarnación aprovechó la situación y organizó un levantamiento popular, conocido como la Revolución de los Restauradores. Muy pronto el gobernador Balcarce renunció. Su lugar fue ocupado por Viamonte, quien también fue desestabilizado por la gente de Encarnación hasta que renunció. El grupo de rosistas fanáticos apoyados por Ezcurra formó un club político llamado la Sociedad Popular Restauradora, que se ocupaba de presionar a los enemigos de Rosas. Años más tarde, esa sociedad tendría una rama armada, conocida como la Mazorca. La mazorca fue un instrumento del rosismo, claramente, para doblegar a los enemigos de Rosas en la ciudad de Buenos Aires, y no cabe ninguna duda que la mazorca ejercía el terror, es decir, que mataba gente, sobre todo amedrentaba, más que mataba. En algunos momentos donde hubo, es decir, en algunos momentos de crisis muy fuerte del gobierno, donde parecía que el gobierno estaba acosado por un conjunto de enemigos, en esos momentos por ahí la labor de la mazorca, digamos, se convertía en más sanguinaria, más dura, de atacar por la calle a enemigos, a gente que era claramente, se sabía que era enemigo del régimen, incluso de matar a unos cuantos. Rosas regresó a Buenos Aires en 1834 como un caudillo victorioso. La Sala de Representantes lo eligió gobernador tras la renuncia de Viamonte. Pero como en la sala todavía había muchos federales que querían evitar una dictadura, no le otorgó las facultades extraordinarias que él quería. Entonces Rosas no aceptó el cargo. La legislatura insistió 4 veces y el caudillo se negó en todas las oportunidades. El gobernador interino fue su amigo Manuel Massa. Pero en 1835, Facundo Quiroga, que había sido enviado por el gobierno porteño al norte para pacificar un conflicto entre Salta y Tucumán, fue asesinado brutalmente. Buenos Aires entró en pánico. La Sala de Representantes temía que volviera el desastre de la Guerra Civil. Solo un hombre aparecía como garantía ante la crisis. Le ofrecieron la gobernación por 5 años con facultades extraordinarias y la suma del poder público. Rosas tendría en sus manos el control absoluto del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero para legitimar ese poder, Rosas pidió que se confirmara su nombramiento mediante plebiscito. Así comenzaba la segunda era del restaurador de las leyes. Entonces, ahí sí, después de negarle durante mucho tiempo a Rosas las facultades extraordinarias, los federales deciden finalmente dárselas otra vez, darle, claramente la gobernación y además la suma del poder público, es decir, que tienen poder total. Es la instauración, digamos, legal de una dictadura, ¿no? No era fácil preservar instituciones en un país que estaba constantemente asediado por potencias extranjeras y que estaba en guerra. Pero de todo lo que puede decirse es que Rosas respetó las instituciones legislativas. Todos los años se reunía la legislatura y todos los años le ratificaba el poder a Rosas. No era que Rosas se lo dieron una vez y después se olvidó. Todos los años él convocaba a la legislatura y respetaba a la legislatura. Una bala atraviesa la mano de Rosas. El caudillo grita, profundamente dolorido. Es un grito mezclado con la frustración de la derrota. Los soldados rosistas emprenden la huida.
Rosas intenta domarlos, pero es demasiado tarde. El restaurador se tapa rápidamente la herida. Con su otra mano tironea de su corcel y se aleja del campo de batalla. A medida que se distancia, sus ojos se cubren de lágrimas y sangre. Entre sus primeras medidas, Rosas separó de la administración a sus enemigos, los sospechados de unitarios y los federales que lo habían enfrentado, a quienes acusó también de unitarios. Muchos se exiliaron. Su objetivo fue llevar a cabo un efectivo orden administrativo que limitara el déficit presupuestario. Para eso perfeccionó el régimen aduanero. Vendió tierras públicas, pero también cerró la universidad y suprimió los fondos para asilos y hospitales. Su poder en Buenos Aires parecía inquebrantable y su influencia sobre el resto de la Confederación iba en aumento. Pero sus enemigos conspiraban contra él y esperaban su oportunidad. Esta llegó ante una agresión imperialista, la de Francia. El 28 de marzo de 1838, los franceses bloquearon los puertos de Buenos Aires y el litoral. La excusa, entre otras, fue que Rosas no quería liberar a prisioneros franceses acusados de unitarios. El accionar del caudillo porteño fue decidido. Se dispuso a mantener firme la soberanía de la Confederación. Incluso recibió el ofrecimiento del exiliado general José de San Martín, que se ponía a su disposición. El bloqueo francés fue aprovechado por los enemigos de Rosas para levantarse contra él. Rosas había sido intransigente en no negociar con los franceses. Ahora, no es el único momento clave, porque al poco tiempo en Chascomús y Dolores, al sur de la provincia de Buenos Aires, surge otra oposición dentro de los mismos estancieros que hasta entonces habían sido como un gran soporte del régimen de Rosas, ¿no? Que se llama los Libres del Sur. Se levantan en armas contra el rosismo, cansados del bloqueo y de ciertos impuestos que le empezaba a cobrar Rosas por primera vez a los estancieros, y es derrotado por los rosistas, segundo intento que fracasa. Mientras tanto, en Corrientes siempre se venía quejando contra Rosas porque Corrientes era partidaria de una política proteccionista, ¿no?, de la economía. Mientras que Buenos Aires, desde antes ya, había sido desde la Revolución totalmente librecambista, ¿sí? Rosas durante un tiempo puso una ley de aduanas que protegía ciertos derechos, pero enseguida cayó en desuso y entonces siempre mantuvo una política partidaria del libre cambio. Entonces Corrientes se oponía fuertemente a eso y Corrientes buscaba que hubiera una organización constitucional del país. Rosas se oponía. Entonces en 1839 Corrientes se levanta contra Rosas y es totalmente derrotada por los aliados de Rosas, que son los entrerrianos, que conduce a alguien que se va a hacer muy famoso después y que va a ser fatal para Rosas, que es Justo José de Urquiza. Pero eso es otra historia posterior. Los ataques llegaron desde todas partes. Simultáneamente se formó un ejército de unitarios y antiguos federales que intentó invadir Buenos Aires al mando de Lavalle. Además, el gobierno uruguayo del Partido Colorado también le declaró la guerra al restaurador. Esto llevó a que las provincias del norte formaran una liga que le quitó el manejo de las relaciones exteriores. La sangre corrió a raudales. La expedición que envió Rosas contra el interior fue terrible. Y en Buenos Aires, cuando fracasó el ataque de Lavalle, la mazorca recorrió la ciudad asesinando a varios opositores al rosismo. Finalmente, el 29 de octubre de 1840, Rosas firmó un tratado de paz con Francia. El bloqueo se levantó.
La Liga del Norte, Corrientes y los Colorados uruguayos fueron vencidos. En 1843, tras 5 años de luchas sangrientas, Rosas se había impuesto contra todos sus enemigos. Solo la ciudad de Montevideo resistió su tremendo poder. La paz pareció restablecerse, pero no por mucho tiempo. Es decir, del 38 al 43 es un momento de crisis del sistema rosista, vence a todos sus enemigos y en el 43 parece que solo queda Montevideo, que era una ciudad amurallada, asediada, y todo parece terminar, ¿sí? Lo que hace Rosas es también sitiar a Montevideo por el río, y cuando parece que va a caer Montevideo, intervienen otra vez Francia, pero esta vez aliada con Inglaterra. En 1845, una flota anglo-francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires. Su objetivo era evitar que Rosas tomara Montevideo y lograr la libre navegación del río Paraná, para así obtener todos los beneficios comerciales. Hasta entonces, Rosas había mantenido una excelente relación con los británicos. Pero el cambio de política de Gran Bretaña lo enfureció. Rosas decidió darles batalla. El 20 de noviembre, en la vuelta de Obligado, las tropas porteñas abrieron fuego contra la flota que entraba en el Paraná sin autorización. La consigna era defender la soberanía de la Confederación. Los navíos y los cañones federales enfrentaron a los extranjeros en una contienda cargada de violencia. Pese a la heroica defensa, la victoria recayó en los invasores, que avanzaron hacia el norte. Dos años más tarde, en 1847, Inglaterra y Francia levantaron el bloqueo sobre Buenos Aires. El restaurador se presentó ante el mundo como el único mandatario del continente que había logrado resistir a las naciones más poderosas de Europa. Esto le dio un gran prestigio en toda América e hizo que la Confederación se hiciera conocida en Europa. Desde Francia, San Martín le envió su sable a Rosas. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur. Le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas estaba en su apogeo. En el litoral y el interior, todos los gobernadores seguían sus indicaciones. Solo había una identidad política: el federalismo. El disenso ya no estaba permitido. Había pintado el país de rojo federal. En la década de 1840, Buenos Aires vivió un gran crecimiento económico bajo su mando. Sus enemigos exiliados lo reconocían y destacaban el orden que había logrado. Rosas quería combinar la amenaza del uso de la fuerza con la negociación. Esta es una bandera que usó su ejército. Llegaban muchos soldados negros, por ejemplo, y crea una nueva política en la frontera que se llama la política del negocio pacífico. ¿Qué hace? Negocia con los indígenas. Algunos se convierten en lo que él llama indios aliados y otros en indios amigos. Los amigos son indígenas que viven del lado porteño, digamos, de la frontera y que se instalan a cambio de recibir bienes de Rosas y también de poder trabajar la tierra del lado
digo, del lado de adentro de la frontera, ¿sí? Mirando desde Buenos Aires. Y los aliados viven del otro lado de la frontera, pero justamente a cambio de recibir bienes, etcétera, negocian constantemente y le permiten a Rosas, por ejemplo, enfrentar los ataques de los indios enemigos, ¿sí? Entonces, lo que genera es que a partir de esta expedición, y ya desde antes, porque él venía armándolo de a poco, se genera una época de mucha paz en la frontera. El caudillo se sentía invencible, pero estaba equivocado. El 1 de mayo de 1851, Justo José de Urquiza, el gran aliado de Rosas en el litoral, se pronunció en su contra. El enterriano acusaba a Rosas de negarse a dotar al territorio nacional con una constitución y de impedir la libre navegación de los ríos, lo cual perjudicaba al litoral. El restaurador mantuvo su posición de siempre. Explicó que primero había que lograr una paz duradera para luego convocar a un Congreso Constituyente. Pero ya era demasiado tarde. Urquiza avanzó hacia Buenos Aires junto a su ejército grande. Alianza militar entre Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande de Urquiza combatió al ejército de Rosas en el Palomar de Caseros. Rosas permaneció toda la batalla en primera fila y a pesar de recibir un balazo en su mano derecha, creyó que la victoria sería suya. Una ilusión que tenía sabor a desesperación. El restaurador se percató de que Urquiza ganaría la contienda. Rosas se retiró velozmente, encaminándose hacia Buenos Aires. Una vez en la legislatura, escribió con su mano lastimada: Señores representantes, he llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la provincia y la suma del poder público, con lo que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber, como todos los señores representantes, nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Sin más, no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor. Es porque más no hemos podido. Permitidme que al despedirme de vosotros os reitere el profundo agradecimiento. Herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz esta nota y con una letra trabajosa. Así comenzó el ocaso del caudillo. Ante el derrumbe del poder, en Buenos Aires comenzaron grandes saqueos. Rosas, temiendo por su vida, se dirigió a la casa del ministro inglés y pidió asilo político. Acompañado por su hija Manuelita, el restaurador de las leyes embarcó rumbo a Inglaterra. Atrás quedó la tierra por la que tanto había luchado. Un dolor le apretaba el pecho. El dolor de la derrota. Rosas escapa por los pelos, justamente pide asilo en Inglaterra y se va a vivir a Gran Bretaña con muy mala suerte, ¿no? Porque en realidad tiene que trabajar la tierra con sus manos, no tiene un peso porque todas sus propiedades son confiscadas. Fueron los años más oscuros de su vida. En una carta dijo: no fumo, no tomo rapé, ni vino, ni licor alguno. No hago visitas, no asisto a comidas, ni a diversiones de clase alguna. Mi ropa es la de un hombre común. Mis manos y mi cara son bien quemadas.
y acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario, incesante. Mi comida es pedazo de carne asada y mi mate, nada más. El 14 de marzo de 1878, Juan Manuel de Rosas, enfermo de neumonía, falleció. Tenía 85 años. En su testamento expresó: mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de Southampton, hasta que en mi patria se reconozca y acuerde por el gobierno la justicia debida a mis servicios. En los 90 pueden traer a Rosas y ponerlo en un billete de 20 pesos sin que eso genere grandes controversias, y hoy en día no es digamos, ha ingresado a su manera también en el panteón de héroes nacionales, ¿no? Digo, estar en un billete es lo que te lo muestra de manera más clara. Pero tuvieron que pasar más de 111 años para que el sueño de Rosas se cumpliera. El 1 de octubre de 1989, acompañado por una marcha de 5.000 paisanos, el féretro con el cuerpo de Rosas encontró su descanso final en el cementerio de la Recoleta. La odisea de aquel aclamado como el restaurador del orden había concluido. Desde su muerte, Juan Manuel de Rosas ha sido objeto de grandes debates. Es probablemente el personaje histórico argentino que más controversias ha suscitado. Por un lado, se lo ha reconocido como un astuto diplomático, y su defensa de la soberanía lo hizo valerse la admiración de hombres como José de San Martín. Por otro lado, Rosas era un tirano, el gran desastre de la historia argentina. Esta fue la vida de un caudillo amado y odiado, el polémico restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota.